Bueno, entonces vamos a resolver, nos piden la potencia disipada de este ejercicio, ya tenemos la resistencia, nos falta el voltaje de los resistores. Entonces para ello lo podríamos hacer por método de mallas, sería un poco, bueno, sería casi lo mismo porque tendríamos tres mallas, ¿cierto? Tenemos aquí la primera malla, la segunda malla y la tercera malla. Podríamos también hacerlo por nodos, tendríamos uno, dos, tres nodos tendríamos, porque como sabemos, para método de nodos siempre se conecta a referencia. Uno de ellos de los nodos, que es en este caso el de aquí. Entonces lo conectamos a referencia, ese es el primer paso, como ya expliqué en las anteriores clases, para poder resolver ejercicios por el método de nodos. Y bueno, entonces comenzamos a resolver el ejercicio. Entonces tenemos ahora, sabemos que la corriente que circule por un nodo va a ser igual a cero, que esa es la ley de nodos. Entonces vamos a elegir que este sería el primer nodo y le vamos a poner B sub 1. A este nodo acá le vamos a poner B sub 2. Y a este nodo acá le vamos a poner B sub 3. Para facilitar, porque tenemos aquí fuentes dependientes, dependen de la corriente I sub 0, que es la que circula en esta ramal de aquí. Entonces, para no tener tantas incógnitas y tantas ecuaciones, lo que sugiero es primero encontrar una relación entre alguno de los voltajes que tenemos que encontrar con I sub 0. En este caso, la relación que yo voy a elegir va a ser de que I sub 0 va a ser igual. ¿A qué va a ser igual I sub 0? Si pudieras ayudarme con eso. La relación. Teniendo en cuenta el método de nodos. I sub 0. Es esta que pasa aquí. De arriba hacia abajo. Bueno, I sub 0 en este caso sería igual al voltaje B sub 2 sobre la resistencia, perdón, B sub 2 sobre la resistencia, que en este caso sería 40. Sería 40. Ya que esta es la ley de Ohm, así que podemos buscar relaciones para las fuentes dependientes y también así lograr que algunas de las incógnitas no presenten mayor número, sino solo tengamos tres incógnitas que sean B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Por eso primero lo importante es buscar alguna relación teniendo en cuenta la ley de Ohm. ¿Sí se entendió? Sí, la Ya. Bueno. Bueno, en este caso ya, ahora que ya tenemos nuestra relación, entonces ya procedemos a realizar, procedemos ya a aplicar el método de nodos. Entonces, para el primero vamos a poner como que fuera un número 1. Ya, entonces tenemos el número 1, que es el primer nodo de aquí, que sería, en este caso sería, como nosotros estamos teniendo en cuenta que cuando nuestra conveniencia, la conveniencia que he venido usando y llevando en estas clases es que la corriente entrante es negativa y la saliente positiva. En este caso, como es corriente entrante a este nodo, sí se está viendo el cursor, el mouse, cómo lo muevo, ¿cierto? Sí. Ah, ya, chévere. Ya. Entonces ya. Entonces la corriente que está aquí entrando a este nodo de aquí es negativa porque por la convención que nosotros elegimos. Corriente entrada negativa, entonces ponemos menos 5 I sub 0. Pero sabemos que I sub 0 es B sub 2 sobre 40, así que de una vez ya vamos reemplazando. Sería B sub 2 sobre 40. Listo. Ahora, para el siguiente paso es encontrar lo que equivale cada una de las corrientes que circula. Tenemos tres corrientes, ya pusimos la primera, eso quiere decir que las corrientes que ingresan a este nodo de aquí, las corrientes que ingresan a este nodo de aquí, van a ser tres, ¿cierto? La de este ramal de aquí, la de este ramal de aquí y la de este ramal de aquí. Entonces eso quiere decir que vamos a tener tres polinomios en primera instancia, antes de simplificar y todo eso, perdón, tres factores en el polinomio vamos a tener, antes de simplificar obviamente. Ya, entonces vamos a poner que tenemos
Ahora más, tomamos, como aquí está más y menos, sabemos que la corriente va siempre de, bueno, la convención que se ha escogido es que vaya de mayor potencial hasta menor potencial, siempre buscando, porque sabemos que cuando la corriente está circulando por algún circuito, se está perdiendo energía, se están perdiendo electrones, entonces están moviéndose los electrones, así que los electrones van siempre de mayor potencial a menor potencial. En este caso sería desde más hasta menos. Así que iría desde aquí, sería desde B sub 1 menos B sub 0, el voltaje sería B sub 1 menos B este de aquí, que este vale 0, ¿cierto? Y esto dividido para la resistencia, que en este caso sería 20. ¿Así se entendió esa parte? No, no, o sea, no, me confundí un poco. Ah, ya, no hay problema, puedo repetir. Bueno, entonces lo que pasa aquí es que, bueno, esa es la explicación, lo que dije anteriormente es la explicación un poco complicada para ver la convención, porque tendríamos que analizar las corrientes que están entrantes o salientes y qué es lo que está pasando en el circuito. Pero esa es la forma difícil de ver el ejercicio. Pero la forma sencilla de verla, la que yo siempre suelo hacer, es tomar como si todas las corrientes estuvieran salientes. Bueno, en este caso obviamente aquí no va a estar saliente, porque ya el ejercicio ya te lo da como entrante, pero todas las corrientes que no conocemos las tomamos como salientes. ¿Cierto? Ya, entonces, sabemos que la corriente de aquí va a ser el voltaje, la corriente aquí va a ser V1 sobre la resistencia, ¿cierto? Pero como B1, ¿a qué sería igual B1? B1 sería igual a B1, bueno, es que tengo los mismos nombres, vamos a cambiarle el nombre a esto, llamémoslo B sub, esto cambiémoslo a B sub K, para que no haya confusiones, esto B sub B, y esto B sub C, para que no se haya confusiones. Ya, ya entonces, tenemos en este ramal de aquí, lo que está circulando es una corriente cuyo valor va a ser B sub K sobre 20, ¿cierto? Ya, en este ramal de aquí. Ahora, esta fórmula de aquí la saqué de la ley de Ohm. Pero como no conocemos B sub K y no queremos que hayan demasiadas incógnitas en nuestro ejercicio, porque si tomáramos cada uno de los voltajes de las resistencias teniendo en cuenta esto, lo que estamos haciendo ahorita, si tomásemos aquí digamos B sub D, B sub C, B sub E, hubiesen demasiadas incógnitas, ¿cierto? Entonces para ello, para evitarse eso, se toma solamente sabiendo, se tiene en cuenta que B sub K va a ser igual a B sub 1, B sub 1 menos, como aquí es 0, el voltaje sería aquí B sub, pongámosle 4, aquí vale aquí es B sub 4, pero como B sub 4 es 0, lo obviamos, así que ponemos menos 0, sobre la resistencia, que es la resistencia que tenemos aquí, sería igual a 20. Y ahí tendríamos el valor del voltaje. Siempre cuando tengamos un voltaje, siempre es la terminal positiva menos la terminal negativa. Así. Y yo siempre tomo como corrientes salientes, aunque daría exactamente lo mismo si tomamos como que si la corriente estuviera entrante. Ya que tendríamos, ahora tendríamos B sub sería 0 menos B sub 1 sobre 20, ¿cierto? Pero como corriente es entrante ponemos el signo y nos queda exactamente lo mismo que está acá arriba. Por eso da igual, si lo pones corriente saliente, entrante, da exactamente igual, pero yo lo tomo como si las corrientes estuviesen salientes y digo B sub 1, la primerita que está acá, menos la de acá. Lo mismo con el otro. B sub 2 menos la de aquí, dividido para la resistencia, y ahí encuentro fácilmente, sin tener que pensar mucho en los signos y nada de eso, ya tengo ya mi expresión. Pero si yo quiero ponerme ya más capcioso y poner un poco más, ¿cómo es la palabra? Un poco más intenso, por así decirlo, entonces tendría que hacer este análisis. Pero como te digo, pero como les digo, para hacer más sencillo esto, yo digo voltaje de aquí menos el voltaje de acá
voltaje del primer nodo menos el voltaje del segundo nodo dividido para la resistencia. Y así voy a ir haciéndolo para que se haga un poco más mecánico y sencillo el proceso. ¿Sí se entendió ahí? Sí. ¿De dónde sale esa función? Ya, chévere. Ya, entonces seguimos con el siguiente nodo. Entonces ayúdame dictando cómo sería la corriente de aquí. ¿A qué sería igual el valor de la corriente de aquí? ¿De cuál? De De esta de R, aquí. Sí, la corriente de aquí, sí. Esta. de R1. No sé, sería la resistencia de 5 ohmios, la de aquí. ¿Cuál sería la corriente que pasa por esta resistencia? ¿Cómo sería la expresión? Teniendo en cuenta lo que expliqué anteriormente. Sería B1/20. Sobre 20, ¿por qué sobre 20? Digo la de Perdón. aquí. Sobre 5, perdón, So- sobre 5. Sí, sí, sobre 5. sí, pero ahí ya B sub 1, chévere. Pero aquí en cambio aquí no es cero el voltaje, aquí sí tengo un valor, que sería B sub 2. Así que resto menos B sub 2. Y Ya. así. Claro, aquí como tengo un valor, entonces tengo que restarle. Acá como fue cero, chévere, entonces solo lo omito. Pero en este caso no, en este caso sí es necesario ponerlo. Entonces esto es igual a cero. Ya tenemos. Ahora ya tenemos nuestra primera ecuación, vamos a simplificarlo un poquito. Vamos a simplificarlo un poco, esto nos quedaría 10. Sería, simplifico, perdón, aquí le puse al cuadrado, no sé por qué razón le puse al cuadrado aquí. Sería B sub 2, siempre me equivoco. B sub 2, ya, ahí sí. Ya, entonces sería 10, simplifico aquí B sub 1, 5, sería 10 B sub 1, menos sería 5 sobre 40, 5, 15, 10, menos 10, menos 3, menos 13. Menos 13 B sub 2, y esto sería igual a 0. Entonces ahí ya tendríamos nuestra expresión más simplificada. Ahora vamos con la siguiente nodo, que es el nodo 2. Vamos con el nodo 2. Ya, entonces tenemos el nodo 2. Otra vez lo mismo. Entonces tenemos cuántos factores voy a tener en mi expresión. ¿Cuántas corrientes tengo entrando a este nodo? En otras palabras. 3. Correcto, 3 corrientes tengo entrando a mi nodo. Entonces, la corriente de aquí, entonces aquí va a haber un problema, ¿cierto? Al momento de analizar la corriente, si tú lo analizas así como te digo, intensamente, minuciosamente, analizas la convención de los signos y todo eso, como que va a haber alguna confusión aquí en este paso. Por ende, para encontrar la corriente de aquí, la expresión que representa la corriente que pase por este ramal. Por ende, entonces, para facilitar un poco las cosas, como te decía, siempre B sub 2 menos B sub 1 dividido para la resistencia. O sea, el nodo que estoy analizando menos el nodo que no estoy analizando dividido para la resistencia. Y ahí ya tengo la expresión. B sub 2 menos B sub 1 dividido para 5. Ya, esa sería la forma sin analizar, solamente mecánicamente. Pero si nosotros analizamos, sabemos que como nosotros tomamos esta corriente entrante al nodo, ¿cierto? Sería corriente entrante, sería B sub, sería como estamos teniendo que este es más, y vamos a poner que este es más, y este es menos. Da igual, la verdad. Ya, así que ponemos B sub 2, perdón, B sub 2 menos B sub 1 sobre 5. Y da exactamente lo mismo de acá. Entonces, da igual, como te digo, para facilitar eso y no tener que hacer análisis de signos ni nada de eso, solo pon B sub 2, el nodo que estoy analizando en este instante, menos el nodo que no estoy analizando en ese instante, dividido para la resistencia. Y así, porque igual no van a haber tres nodos, o sea, no va a haber B sub 2 menos B sub 1 menos B sub 3, eso nunca pasa. Así que así, solo vamos a tener dos nodos de análisis. Ya, entonces ya tenemos nuestra primera corriente, que sería la de aquí. Ahora faltaría la corriente de acá.
¿Que cómo sería el valor? Más el valor de la corriente que circula I sub 0. ¿Cuánto sería el valor? Hola. Hola, a ver, como me dijo De esta de aquí. La que ayer, circula por este ramal. sería, a ver, cero, No, ¿no? no sería cero. La expresión, digo. La expresión que representa esta corriente de aquí. Ah, La que ok, circula por el ramal. ya. Como hemos estado haciendo aquí. Sí, sería B2 ¿Ya? menos ¿Ya? B3. B3. Es la de aquí, la que está por Ah, este ya, ramal. Este. Sí. es, bueno, por ahí Esta es la referencia a tierra. menos cero sería ahí, o sea, Correcto. ¿Y dividido para cuánto? para 40. Correcto. Ahí quedamos. Ya. ¿Y la siguiente? ¿Cómo sería la que circula por este ramal de aquí? La expresión. Aplicando la ley de Ohm. Ahí B2 ¿Ya? me- menos B3 ¿Ya? sobre 10. Correcto, exactamente. Entonces ya. Entonces, así es. Simplemente, como les decía, el nodo que estamos analizando menos el nodo que no, dividido para la resistencia que esté entre esos dos nodos. Ya, entonces ahí tenemos la expresión. Ahora vamos a simplificarlo un poco para que se vea un poco más amigable. Esto sería 1b si lo multiplico todo por multiplicarlo todo por, por 40 para eliminar el denominador más alto. Me quedaría menos 8i, menos 8 b sub 1. Aquí quedaría más, sería b sub 2. Este queda 1, 10 sería. Y esto sería, al final sería 10 y 3, sería 13. 13 b sub 2. Y ahora b sub 3 sería menos 4. Menos 4 b sub 3. Bueno, lo que hice aquí solo fue simplificarlo un poco, multipliqué el valor sobre 40 todo, para que quede todo en función, no en fracciones, sino quede todo así. Ya, y ya tenemos nuestra segunda expresión. Ahora vamos a nuestra tercera expresión, que es el nodo de aquí. Analizar el nodo de acá. Otra vez, ¿cuál sería la resistencia las corrientes que circulan por este nodo de aquí? ¿Cuántas son? 2, Dos. Este nodo de aquí, al de aquí. 3. Correcto, tres corrientes. Ya, entonces tenemos aquí tres corrientes que circulan por este nodo. Ahora sí, eh, esta es una fuente de voltaje, pero que está dependiendo. Siempre que tengan así, un rombo, bueno, sí, un rombo, y un más y un menos, es que es una fuente de voltaje dependiente. En este caso sería, ya nos están dando el valor y ya encontramos la relación nosotros para representar esta fuente de voltaje dependiente. De otra manera, si no hubiéramos encontrado al inicio la relación, hubiera sido un poco más complejo porque hubiéramos tenido cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, pero ahora vamos a tener solo tres. Ahí nos ahorramos una ecuación. Ya, entonces, ahora sí, ¿cuánto sería el valor de la primera corriente, que sería la corriente de aquí? ¿Cuánto saldría la corriente de aquí? B3 menos B2 sobre 10. Exactamente, correcto. Entonces, ese sería el valor. Ahora sí, la siguiente sería B sub 3 menos el voltaje que hay aquí. El voltaje que hay aquí, como esto es cero, al ser esto cero, entonces el voltaje que cae aquí es exactamente el mismo de la fuente. Eso es importante, ya que si es que no fuera cero este nodo de aquí, entonces ahí el voltaje que hay acá
no fuera el mismo de la fuente. ¿Sí se entendió eso? ¿Sí ¿Y se comprendió? cuándo no podría ser 0 abajo? O sea, Aquí. Ok, ajá. aquí es 0 porque yo le puse la Algo. referencia a tierra. Sí. Ok. Es porque se le suele poner siempre. Siempre se pone la referencia a tierra en todos los ejercicios. Ya, de nodos. Pero si digamos aquí hubiese una resistencia, ¿cierto? Entonces, aquí ya fuera un voltaje B sub 4. Porque solo los nodos de acá fueran 0. Solo estos de aquí fuesen 0. Y entonces ya tenemos una B sub 4 y el voltaje que hay acá no sería, no sería este de aquí, 11.5 y sub 0. ¿Cuál sería el voltaje que hay aquí? ¿Cuál sería el valor sobre la expresión? ¿Cuál sería la expresión que me determine el voltaje que hay aquí? ¿Cuál sería? A ver, para hallar el voltaje y la expresión. Sí. eh, Digamos que este voltaje que hay aquí es B sub 5, ¿ya? ¿Cuánto sería B sub 5? em, sería B5 ¿Ya? menos B4 sobre 5, ¿o no? No. Sería B5. Hasta ahí estás bien. B5 menos B4. Pero como estamos buscando voltaje, no corriente. Ajá. Voltaje. Perdón, sí. Ya sería. Ajá, sería B5 menos B4. ¿Qué más? Mm, por, Sería igual, ajá, igual igual. a 11,5 y sub 0. Ya. Esta sería la expresión que. Perdón, y sub 0 aquí me comí. Y sub 0. Esta sería la expresión que representa al voltaje, al voltaje de aquí. Que hay aquí. Y con eso despejamos y ya encontramos cuánto vale B sub 5, ¿cierto? Que es lo que necesitaba. Es importante, ya que muchas veces nosotros vamos a realizar ejercicios donde necesitemos hacer esto, porque como no sabemos, o sea, la corriente que circula por ahí es un valor que no conocemos. Tendríamos que aplicar un supernodo, tendríamos que hacer un supernodo aquí para poder realizar este ejercicio. Eso ya lo vamos a ver más adelante. En el siguiente ejercicio vamos a ver eso, pero como premisa, este concepto. Y siempre es terminal positiva menos terminal negativa es igual al voltaje total, ya que como sabemos que es diferencia de potencial, la corriente, ¿cómo está circulando aquí? ¿Cómo circula la corriente en esta fuente? ¿De más a menos o de menos a más? De más a menos. Bueno, en este caso, como es fuente, entonces la corriente circularía de menos a más, porque recuerda que una fuente siempre busca elevar el potencial, porque tiene que cumplirse la ley de la conservación de la energía en los circuitos, tiene que cumplirse. Pero como en este caso, eh, como se está perdiendo energía, para que se cumpla la ley de la conservación, ponemos una fuente, entonces se eleva el potencial otra vez. Entonces otra vez va de menos a más. Entonces otra vez va de menos a más. Aquí sube la corriente. En cambio, cuando estamos aquí, en los circuitos, ahí sí, cuando estamos en los cables o en los ramales o en las mallas, siempre va de más a menos. Pero en este caso, como fuente, va de menos a más. Eso también es importante recordar para un poco por si acaso, para que no haya confusión al momento de nosotros tomar los sentidos de la corriente en algunos ejercicios que así lo requieran. Ya, entonces tendríamos, como te dije, de menos a más. Y por eso, entonces, como sabemos que es corriente de menos a más, para tener en claro de dónde surge eso que yo expliqué anteriormente, lo que expliqué que es voltaje del terminal positivo menos voltaje del terminal negativo, para explicar eso, nosotros podemos decir que, como sabemos que el potencial, la diferencia de potencial es igual al voltaje final menos el voltaje inicial, ¿cierto? Entonces, el voltaje final, ¿cuál sería el terminal positivo? Entonces, el voltaje del terminal positivo menos el voltaje del terminal negativo. Y por esta razón es que yo hice lo anterior, de
lo que yo decía, de terminal positivo menos terminal negativo. ¿Se entendió esa pequeña explicación? Sí. Ya, chévere. Ya, entonces, bueno, entonces nos quedamos un poco, un paréntesis para entender un poco de dónde surge todo y tener en cuenta las convenciones de signos y todo eso para, por si acaso, bueno, lo van a necesitar en algunos ejercicios, pero depende del ejercicio, claro. De la forma que yo le estoy enseñando, de decir terminal, terminal que se está analizando menos la otra terminal, de esa manera no se va a necesitar la convención. Pero es importante igual. Al momento de los ejercicios que tengan supernova es importante tener en cuenta los signos y la dirección de la corriente y eso que acabo de explicar. Bueno, entonces ya tenemos nuestro primer corriente, el valor de nuestra primera corriente que circula por este ramal. Ahora queremos obtener el de esta corriente. Bueno, entonces vamos a borrar esto de aquí, que era un pequeño paréntesis para que no haya confusiones. Esto de aquí borramos esto de aquí también. Esto de aquí también borramos. Ya. Ya, entonces, ¿cuánto sería B sub 3 menos cuánto? ¿Cuánto valdría el valor de la corriente que circula por aquí? Teniendo en cuenta que este nodo es igual a 0. ¿Cuánto sería el valor? La expresión. 2.5 y sub 0, ¿no era? Sí, pero ¿cuál sería la expresión que... Así como Oye, hemos estado haciendo, sí. sí. ¿Cuál sería? Sería el voltaje del nodo que estamos analizando, que esta vez sería B sub 3, menos el voltaje del otro nodo. ¿Cuánto vale aquí el voltaje? 11.5. Correcto, 11,5 y sub 0. Pero como ya encontramos que I sub 0 es B sub 0, perdón, B sub 2 sobre 40, entonces simplemente ponemos eso para evitar, como te decía, de evitar tener varias incógnitas. Ya, y esto sería dividido para 5, que sería la resistencia. Más, ¿cuánto sería la siguiente corriente? Teniendo en cuenta lo que expliqué anteriormente, ¿cuánto valdría la corriente de aquí? La corriente de aquí. B sub 3 Ya, menos 0. O no sé cómo se asume. ¿cuánto valdría aquí? ¿Cuánto vale el voltaje de aquí? En este nodo. 96. Correcto, 96, por lo que aplicamos, porque sería 96 menos voltaje de más del terminal positivo menos el voltaje del terminal negativo, que sería 0, y esto es igual a 90, y esto sería igual a 96. Ya, entonces por eso sería. Ya, entonces menos 96, todo eso dividido para 4. Ya, entonces ya tenemos ahí nuestra siguiente expresión. Sería igual a 0. Ahora sí, simplemente vamos a simplificar esto para dejarlo una expresión un poco más amigable. Sería, lo multiplico por 10 todo. Sería 1, 2, y aquí hubiera un problema. No, por 10 no. Vamos primero simplificando este valor de aquí. Sería b sub 3 menos b sub 2 sobre 10 más b sub 3 menos 11,5 dividido por 40, que sería igual a 23 sobre 80. 80, esto sería dividido para 5 más b3 menos 96 sobre 4. Esto sería igual a 0. Ya, ahora sí, tenemos esto, ahora seguimos simplificando, sería b sub 3 menos b sub 2 más b sub 3, 80 b sub 3, 80 Ahí b no sub 3, faltó el B sub 2. sí, b sub 2, gracias. Gracias. Ya, entonces tendríamos 80 menos 23 b sub 2 dividido para 5 por 80
400 más B sub 3 menos 96 sobre 4. Ya, ahora tenemos B sub 3 menos B sub 2, todo por 400. Aquí nos quedaría, aquí no hay B sub 1, sería esto. Ya está aquí, menos 400, menos 23, 40 más 23, menos 63, B sub 2, más esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, sería 220 B sub 3. Y ahora esto, que sería 96, 400, 9600. Y ya tendríamos nuestra expresión más simplificada. Entonces ya tenemos nuestras tres ecuaciones, que sería esta de aquí y esta de aquí. Ahora lo que hay que hacer es ya simplemente meterlas en alguna calculadora y ya tendríamos los valores de B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Y ya los encontraríamos. Voy a hacer eso. Dame unos 5 minutos y ya encuentro los valores. Si pueden, también ustedes hagan eso para comparar los valores.
Ya, ahora sí, entonces ya metí la calculadora los valores y me salió este resultado. Bueno, entonces tenemos esos valores. Ahora, ¿qué nos pedía el ejercicio? La potencia disipada, ¿cierto? Entonces, simplemente tenemos que sumar la potencia de las resistencias. Te da más daño. Y esto sería igual a la resistencia 1, que en este caso sería la de aquí, P sub K. Tiene un voltaje de ¿cuánto? La resistencia 1. ¿Cuánto vale el voltaje de la resistencia 1? ¿Cuánto vale B sub A? Hola. ¿Cuánto vale B sub A? Hola. Hola, estaba haciendo, disculpa, estaba sacando los B1, B2. Ah, A ya ver, está ahora bien. no te he escuchado, disculpa. Ah, A ver, cierto, pregunté cuánto valía el voltaje de esta resistencia. Ya estamos sacando la potencia total. ya. A ver, entonces me pide el voltaje. O sea, necesito encontrar el voltaje porque quiero saber cuál es la potencia disipada en esta resistencia aquí. ¿Cuál sería el voltaje? ¿Cuánto valdría? No, no sería con los valores que llamamos. Exacto, sí, eso es. Pero ¿cuánto valdría? A ver, para B1 sería 156. O BA, perdón, B sub A. Exactamente. Entonces Tírate tenemos hacia que ahí. el voltaje Y tira de la resistencia de 20 sería 156, ¿cierto? 156 dividido para 20, y esto sería el cuadrado, porque estamos encontrando potencia. Ya, entonces ya tenemos nuestro primer valor. Ahora el siguiente valor sería el voltaje de la resistencia de aquí. Uy, no, por Dios. ¿Cuánto sería el voltaje de aquí? De la resistencia esta de aquí. Sería 120 al cuadrado sobre 40. No, porque recuerda que tenemos aquí voltaje 1 y voltaje 2 sería. Ah, Sería perdón. Ah, voltaje ya. 1 menos voltaje 2, Sería, claro, que 150 sería en este caso 156, menos 120. y esto al cuadrado, ¿cierto? Ajá. Y eso Sobre, dividido para la resistencia, que sería así. Oye, Ya. Ahora la B sub B, ¿cuánto vale? B sub B sería más... Ya, ahí se ve mejor. Ya, ¿cuánto valdría B sub B? $120 al cuadrado sobre 40. Correcto, eso es. Eso vale. Sería 120 sobre... al cuadrado sobre 40, ¿cierto? Ya, entonces tenemos eso. Ahora B sub 2. Uy, se me fue la... Ya, sería... ¿Cuánto valdría ahora el voltaje de esta resistencia aquí? De la resistencia de 10. Sería 78 menos 100, perdón, 120 menos 78 sobre 10 al Menos cuadrado. 78 sobre 10 al cuadrado, correcto. Eso sería el voltaje, bueno, eso sería el voltaje, pero ahora el voltaje al cuadrado sería eso. Ya, Ajá. y ahora menos la resistencia, dividido para la resistencia. Que sería en Ajá. este caso 10.
Ya, y ahora finalmente No sé si gastó la propia. me faltan dos más, ¿cierto? Sería la de aquí, ¿cuánto sería? El voltaje de esta resistencia aquí. La de 5. No, que no se lo vi. Digo, San Cleo. 11.5 I sub 0, que sería de... A ver, ¿cuánto era I sub 0? Me olvidé. Y sub 0 sería D2 sobre 40. Sería 120 sobre 40, sería 40. Ya. Sería, pero primero va B sub 3, ¿cierto? B sub Ajá, 3 menos. Ya, ¿Y mucho. cuánto vale B sub 3? Sería 78. ujú. Demasiado. Menos. ¿Cómo? Aunque da igual, la verdad. Da Vale, igual, vale, porque vale. al momento de elevar al cuadrado el signo se va, así que daría igual. Si por si acaso te equivocas o se te hace medio complicado ver eso al momento de encontrar las potencias disipadas, puedes ponerlo Ah, pero en la idea es del desorden. otro equipo. Bueno, O sea, aunque ¿te el profesor imaginas? calificaría, bueno, en tu calculadora lo pones en Que sea desorden un monstruo. y da igual, como lo elevas al cuadrado sale el signo, Oye, así que mi hitbox es en 9-0, este porque caso da como que iguales, pero igual es importante para el análisis. Entonces sería 78 menos 115, sería 11, perdón, 11,5 dividido para B sub 2, que sería 120 sobre 40. Ya, y esto al cuadrado. Y esto dividido para 5. Ya, ahora finalmente, la última, ¿cuánto sería la última potencia de la resistencia de 4 ohmios? Tenemos que tener visión ahí. Sí. Ahí está. Ahí es 96. Esos figuritos fix. Ya, sería B sub 3 sobre 96, sería 78 menos 96, perdón, al cuadrado. Y esto sería dividido para 4. Ya, entonces Es tenemos como un bate royal que se va cerrando. las potencias No, todas. pero no puede hacerlo. No puede hacerlo. Tenemos esto aquí, vamos a ponerlo así para que no se confunda. Ya, tendríamos aquí las potencias, las potencias de las resistencias, que eso sería la potencia disipada. Y una vez sumando esto, voy a poner una calculadora. Ya, esto sería igual a 2772 watts. Míralo. Ya, entonces esa sería la respuesta de nuestro ejercicio, primer ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, o sea, con respecto, digamos, cuando nos piden la potencia de la resistencia específica, tenemos que hacer, perdón, el voltaje, tenemos que hacer así como lo estamos haciendo, ¿no? Depende. O sea, perdón. Con voltaje, si nos pidiesen el voltaje de alguna resistencia, podríamos Ajá. aplicar el método de nodos o el método de mallas. En este caso da igual mallas o nodos, porque como te digo, porque teníamos la misma cantidad de mallas y la misma cantidad de nodos, así que da igual cuál método escogías. Tú puedes elegir el que más te guste. Ya. Claro, así que para encontrar esos voltajes tendríamos que hacer eso, o también si es que es sencillo el ejercicio, podríamos aplicar reducción y encontrar los voltajes individuales de cada, hacer reducción, podemos usar Thevenin también, o podríamos reducir las resistencias, podríamos sacar las resistencias equivalentes y finalmente encontrar las resistencias, la corriente o el voltaje necesario y después ir dividiendo, pero ese proceso es un poco más largo. Por eso es que esto de aquí es nodos o mallas, es lo más sencillo en este caso, lo más corto. Porque simplemente sacas las expresiones, las metes en la calculadora y luego ya haces lo que tienes que hacer, que en este caso nos pidieron la potencia, pero si solo nos hubieran pedido el voltaje, sería hasta aquí nomás, porque sabemos que B sub K es igual a B sub 1, B sub B es igual a B sub 2 y bueno, B sub 3
B sub C, ahí sí ya, B sub C, que sería el voltaje de aquí a acá, sería igual a B sub 3. Y así. Sí, sí contesté tu pregunta. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. O sea, es que, por ejemplo, no es por el ejercicio específico de ahorita, sino es por, digamos, en los que ponen los laboratorios donde nos piden hallar, digamos, el voltaje de R1, R2, así del circuito, ¿no? De la malla. Entonces, ¿Ya? tenía esa confusión yo, o sea, por cómo, digamos, ya para hallar el cálculo, eh, Es un 1v1. Se si lo hace hacemos, 1v1. si lo hacemos por método de nodos o mallas, eso nomás. Eso quería. Tira, Ah, tira, ya. tira. Ajá. No, pues el método de nodos y mallas habría que ver cuál me facilita los cálculos, porque digamos tengo 4 mallas y 3 nodos, Si la estudias bien, escojo tira. el de 3 nodos y así. Es más ver qué es lo que conviene. Claro, o sea, mi duda era esa nomás. Pero Ah, de ya ahí está está bien. bien. Ya, Más bien ya reforcé lo que necesitaba. Hallamos la potencia y eso no había claro, calculado. ya está bien. Bueno, chévere entonces. Vamos al ejercicio número 2 que está demasiado pegado. Voy a ponerlo un poquito por acá, no sé dónde lo podemos poner. G, oye. Vamos a ponerlo por acá, que aquí no hay nada. Se mandó más aquí. ¿Cómo? Vamos a hacerlo más pequeño. Pues. Y esto vamos a ponerlo aquí. Ya, entonces tenemos este ejercicio de aquí. A simple vista, Mira, pero ese ¿cómo lo cambio- resolverías? ¿Mallas o nodos? ¿Cuál sería más fácil para ti? En este caso, nodos también. Correcto. ¿Y por qué? ¿Y por qué sería nodos? Bueno, ¿Qué es lo que lo Tenemos, facilita? tenemos las resistencias en paralelo, ¿verdad? Entonces, facilita. No, no hay resistencia en paralelo. En serie, perdón. En serie, no, tampoco. O sea, sí hay uno en paralelo, está aquí, perdón. Esta de aquí está en paralelo, esta de aquí. Ya. Ah, esa sí está en paralelo, no las había visto. mira, Ya, pero está, bueno, algo así es. En sí sería esto más sencillo de nodos, ¿por qué me la compré? porque si lo resolvemos por mallas, tendríamos 1, 2, 3, 4 mallas. Y siempre vas escalando. En cambio, como es por nodos, tenemos aquí un nodo. Bueno, este no es un nodo porque como lo conectamos a tierra, ¿cuánto vale el valor de este nodo de aquí? No, es que me faltó un segundo para el. ¿Cuánto? Cero. No, sería el valor de la fuente, Ah, que sería 15. 15, perdón, sí, sí. Correcto, sí, 15. Ya, entonces tenemos aquí 15 voltios. Ya no tenemos un nodo aquí y un nodo acá. Serían dos nodos, simplemente. Pero el problema, aquí un gran problema, que como sabemos que la ley de corrientes de Kirchhoff No, no. lo que nos dice es corrientes. Y esa es la ley de nodos, la ley de corrientes de Kirchhoff. Pero ¿cómo sacamos el valor de la corriente de aquí? Que circula por este ramal. No se podría, utilizando mallas, utilizando ley de Ohm, no se podría calcular esa corriente fácilmente. Por eso, cuando nosotros tengamos estos casos en el que tengamos dos nodos que desconocemos el valor, en este caso no sabemos cuál es el valor de aquí ni cuál es el valor de acá, desconocemos el valor, a diferencia de este nodo de aquí, que aunque desconocíamos el valor de este, conocíamos el valor de acá y por ende ya podríamos sacar cuánto vale el de aquí porque sabemos cuánto es el voltaje total. A diferencia de ese, en este no conocemos ni uno de los dos. Entonces tendríamos una expresión que sería la siguiente. Para nosotros, cuando tengamos esos casos, tendríamos esta expresión de acá, que sería B, en este caso sería, vamos a ponerle que esta sea, no sé, esta B sub triángulo, como lo dice el ejercicio, B sub triángulo, menos B sub 0, porque aquí vale B sub 0, porque como aquí es 0, este es 0, B sub 0 menos 0, entonces aquí es B sub 0. B sub 0, esto es igual a 5
B triángulo. Entonces, este nodo se va a llamar supernodo. Ya no se va a llamar nodo común, sino se va a llamar un supernodo. Y ahora, por este supernodo, ¿cuántas corrientes están circulando? Por todo este supernodo, ¿cuántas? Dos. Dos corrientes, no. No son dos. Serían, o sea, dos de este lado, sí. Pero de este otro lado hay dos más. Así que serían cuatro. Porque tenemos en cuenta todas las que entran. Aquí hay una corriente que está aquí. Bueno, en este caso, mi convención es corriente que sale. Así que sería esta corriente de aquí, circula, circula, circula y circula por mi supernova. Serían cuatro corrientes tenemos. Eso quiere decir que la ley, ahora para este supernodo, vamos a tener una sola ley de corrientes de Kirchhoff. Una sola expresión para este supernodo. ¿Y esa en qué va a estar en función? La expresión que nosotros encontremos va a estar en función de B sub triángulo y B sub 0. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para la primera corriente, que sería la de acá, que sale del supernodo, porque es la convención que nosotros estamos escogiendo, sería B sub triángulo, que no conocemos, menos 15. Eso dividido para 10. Tenemos nuestra primera corriente. Ahora nuestra segunda corriente, que sería la que circula por aquí. Sería B sub triángulo nuevamente, menos 0 sobre 2. Más la corriente de aquí. ¿Cuánto sería la corriente de aquí? ¿Cuánto valdría? 5. La corriente de aquí. La corriente. Ajá, ¿cuál sería la expresión? Recordando que este nodo de aquí es B sub 0. Bueno, no se ve. Esto es B sub 0 y aquí es B sub triángulo. Bueno, está aquí en el ejercicio. Está aquí. ¿Cuánto sería la corriente que circula por aquí? Sería B sub 0 Correcto. ¿Qué más? ¿Menos menos cuánto? menos 15. ¿Por qué menos 15? Ah, recuerda, aquí está la referencia a tierra. Perdón, menos 0, Ajá, perdón. Sí, correcto, sí. Y Menos 0 sobre 20, sobre 40 sería. Es sobre la de 40. aquí. Ajá. Sí, sobre 40. De ahí la otra sí sería B sub 0 menos Me- 0 Sobre 20. sobre 20. Ahí está. Y esto es igual a 0. Entonces tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Pero bueno, para facilitar yo voy a reemplazar. Simplemente voy a reemplazar cuánto vale. Perdón, voy a despejar todo y voy a dejarlo en una sola expresión para que se haga más sencillo. Así que simplificamos esto de aquí, ponemos esto para el otro lado sería 15 dividido por 10 sería 3 No se recuerda medios, perdón, sería así 3 quinta sería 3 quinta 2 3 medios, sí está bien. Aquí los B triángulos, con los B triángulos sería un décimo más un medio. Un décimo más un medio sería 3 quintos de triángulo más sería sobre 40. Bueno, sería sobre 40 sería B sub 0 menos 2. B sub 0 más 2 sería 3. B sub 0. Tenemos eso. Ya, entonces ahí tendríamos los valores. Ahora multiplicamos todo para... Bueno, ahí ya tendríamos una ecuación. Otra ecuación, esta sería nuestra primera ecuación. Bueno, vamos a despejarla. Esta ecuación de aquí sería 5, sería 4b sub triángulo. 4b sub triángulo más b sub 0 igual a 0.
Ya, entonces tendremos esto. Entonces tendríamos que B sub 0 es igual a menos 4 triángulos, ¿cierto? B sub 0 es igual a menos 4 B triángulo. Entonces reemplazamos esto acá, en la ecuación que tenemos aquí abajo, en esta de aquí, y nos quedaría, sería 3/40 más 3/5 por 4 sería 10, 3 décimos más 3/5 sería 3 décimos B triángulo. Esto es igual a... Esto sería igual a 3 medios. Ya, y finalmente reemplazando nos sale que B triángulo es igual a 5 voltios. Y B sub 0, que lo que el ejercicio nos pedía era... Uy, lo borré, perdón. Que el ejercicio nos pedía encontrar B sub 0, ¿cierto? Entonces, B sub 0 es igual a 4 por B triángulo, que en total nos saldría 20, menos 20 voltios. Menos 20 voltios. Ya tendríamos entonces el valor de nuestro B sub 0. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces continuamos. Entonces ahí tendríamos ahora dos casos que hemos visto en este ejercicio. Recapitulando en esta ayudantía, hemos visto el primer ejercicio, nodos, ¿cierto? Nodos con una fuente, con fuente dependiente, con fuente de voltaje dependiente y fuente de corriente dependiente. Y vimos ejercicio de nodos, ahora con una fuente dependiente y aparte con un supernodo, que eso siempre pueden haber algunos casos. Hay veces que nos topamos con esto y no sabemos qué hacer, entonces aquí estoy ya explicando qué es lo que tendría que hacerse cuando tengamos estas situaciones, al igual que lo expliqué anteriormente en el anterior ejercicio. Entonces ya tenemos dos ejercicios resueltos. Vamos al ejercicio número 3. No, el agua otra vez. Está por aquí. ¿Puedes dejarme ver un ratito la última parte que estaba copiándolo? Está. No, Ya, igual yo voy a subir esto yo lo subo. ya, ¿Qué pasó? Esto yo lo subo a ya, sí. Teams. Ok. Sí, ahí lo subo a Teams, ahí puedes consultarlo si es que deseas, si no puedes copiar también si quieres. Ya, entonces aquí tenemos el ejercicio número 3. Ahora, este ejercicio de aquí nos están pidiendo encontrar la potencia total y ya nos están dando los valores de voltaje, así que está un poco más sencillo este ejercicio. Sería el voltaje 1 y el voltaje 2, que sería B sub 1 igual a 105 y B sub 2 igual a 85, o sea, corresponden a este de aquí y este de aquí. ¿Qué tendríamos de incógnita? Pues la verdad, no tendríamos de incógnita nada. Con esto de aquí ya vamos a ir viendo que podemos encontrar el voltaje de aquí. El voltaje, bueno, el de aquí ya está hecho porque esto está conectado a tierra. ¿Aquí cuánto sería el voltaje de aquí? A ver, ¿cómo se llama eso? 75. Correcto, 75. Ya, entonces, ya tenemos entonces esos valores. Ahora lo que hay que hacer es simplemente resolver el ejercicio teniendo en cuenta a qué equivale cada una de las fuentes dependientes. Así que primero vamos a encontrar el I de aquí, vamos a encontrar. Vamos a ponerlo a hacer un poquito más para acá. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Vamos a hacer más pequeño. No sé por qué. Bueno, no importa. Vamos a hacer esto. Ya. Ya, entonces primero lo que tenemos que encontrar, nos piden la potencia total. Eso quiere decir que tenemos que encontrar la potencia disipada y la potencia disipada por en este caso la fuente de aquí, ¿dónde está? La de aquí, la fuente de aquí, la de 1250. Tenemos que encontrar la potencia de aquí, que es negativa, y tenemos que encontrar la potencia de aquí, de la fuente de aquí, de aquí. De 12 por 10 a la menos 3 también tenemos que encontrar estas dos, ya que estas son las que están, en este caso, nos demuestran la potencia total o
Pues la otra forma sería encontrando la potencia de cada una de las resistencias y sumándole la de aquí, que también es una fuente que entrega energía. Ya, entonces ahora lo que lo que estaría haciendo falta es encontrar estos valores. El de aquí, y aparte nos estaría faltando encontrar el de aquí. Ya, entonces, nos faltaría encontrar la corriente de aquí, que pasa por aquí, para encontrar la potencia, ya que sabemos que la potencia es voltaje sobre corriente. Nos faltaría esto de aquí, y aparte nos faltaría también la corriente que circula por aquí. La corriente que circula por aquí. Nos estaría faltando. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Teniendo en cuenta ya claro el panorama y qué es lo que nos está pidiendo este ejercicio, cuáles son nuestras incógnitas, entonces vamos a proceder a iniciar la resolución. Ahora, entonces tenemos I, vamos a ponerle I triángulo, Solo tiene que ponerme aquí. perdón, I, ya está el nombre ahí, perdón, es I de aquí. I de esta es igual. ¿A qué sería igual la corriente I de aquí? Aplicando ley de Ohm. No sé qué le pasa a nada. Y también un poco, sí, ley de Ohm. ¿No sería el voltaje que hay entre el nodo 1 y 2 dividido por Correcto. la resistencia de 500? Exactamente, eso sería. Voltaje del nodo 1 y 2, bueno, sería en total el voltaje de la resistencia, que sería, ya nos están dando, voltaje 1 sería 105. Como ya nos están dando en este caso la dirección, entonces nosotros ponemos voltaje de 105 menos voltaje de 85 voltios dividido, perdón, no pongámosle voltaje, dividido para 500, que sería la resistencia. Ya, entonces ahí tendríamos el valor de la corriente, que sería igual a, déjame poner un rato aquí en la calculadora. ¿En serio? Tengo un vaso con... Ya, esto sería igual a 0,04 amperios. Ya, entonces puede ser que se estén preguntando por qué no 8 menos 105. Porque, como explicaba anteriormente, la corriente, en este caso, está en esta dirección. Eso quiere decir que, como no es una fuente de voltaje, eso quiere decir que está yendo desde más hasta menos. ¿Cierto? De más a menos. Entonces, sabemos que el voltaje es V de más menos V de menos, por lo que ya expliqué anteriormente, y eso va a ser igual al voltaje de la fuente de 500, que sería VR de 500. Por eso es que no fue, porque ya nos están dando la dirección de la corriente. Porque si no hubiera sido el signo negativo. Hubiera cambiado, si hubiera podido haber esa equivocación. Pero hay que, como en este caso ya nos están dando la dirección de la corriente, fuera diferente que no nos la dieran, ahí nosotros podemos imponer lo que decíamos, y si nos sale negativa eso quiere decir que está mal, o sea, eso quiere decir que la corriente no va para esa dirección, sino para otra dirección. Pero en este caso ya nos están dando la pauta principal de este ejercicio, y por eso ponemos eso, ese 105 menos 8, y nos salió 0,04 amperios. Ahora falta lo siguiente, que vamos a encontrar cuánto vale esto de aquí. Sería el voltaje triángulo. ¿A cuánto sería igual? A la corriente que ya encontramos por la resistencia. Podría ser. No sería eso, porque esta corriente de aquí no es la misma que pasa por aquí. O así. Que se Ajá, divide no es la entonces. misma. Podríamos aplicar divisor de voltaje, pero vamos a hacerlo más sencillo, con lo que ya tenemos. V sub 2 sería voltaje de más de la terminal positiva, que sería V sub 2, sería 85, menos el voltaje de acá que ya tenemos, 75, y esto sería igual a 10 voltios. Y ahí ya encontramos el voltaje triángulo, que es otro de los datos que necesitamos para encontrar nuestras corrientes, que para
finalmente encontrar la potencia total de nuestro circuito. Ya. Entonces ya tenemos esas dos cosas realizadas. Ahora, ¿qué otro dato nos falta? Nos faltaría también, perdón, nos faltaría también esto de aquí. El voltaje que hay aquí. Nos faltaría también. Y este voltaje le voy a llamar V sub L. V sub L. ¿Qué sería? ¿Cuánto equivaldría el voltaje que hay aquí? Sería 75. ¿Y por qué este 75 y no V sub L primero? Perdón, este es mal, así lo digo mal. Ya, V sub L, sí, pongámosle V sub L. ¿Cuánto vale V sub L? Sería 75 menos ¿cuánto sería? ¿Cuánto vale el voltaje de aquí? Digo, perdón, ¿qué es el voltaje de aquí? ¿Cuánto vale esto de aquí? Sería 1250 por la corriente que ya encontramos anteriormente, que sería 0,04. Y esto sería igual a 25 voltios. Entonces ya con eso ya tenemos el siguiente de los valores que nos hacen falta para encontrar nuestra corriente I sub X. Que bueno, vamos a llamarla que es I sub X. Esto pongámosle I sub X. Este I sub X. Profe, una pregunta. Dígame, ¿qué pasó? ¿Por qué cogió 75 voltios? ¿El de aquí? Sí. Porque estamos encontrando, o sea, mira, tenemos aquí. Sabemos que el voltaje de aquí, este voltaje de esta fuente dependiente va a ser 75 menos V sub L. Y esto va a ser igual a 1250 sobre I. Así. Y despejando V sub L nos quedaría la expresión de aquí, ¿cierto? Por eso cogí 75, porque estamos encontrando el voltaje. Queremos el de aquí y partimos de esto, de esta expresión de aquí. Ah, ya, profe, gracias. Ya. Ya, entonces ahí quedaría eso. Ya, ahora nos faltaría encontrar I sub X. Sería I sub X, que sería igual a I sub X es igual a, aquí se sumarían dos, habrían dos corrientes que se sumarían, sería B sub, El huevo dura 15 minutos. B sub L sobre 2.5, porque queremos encontrar I sub X, que es todo lo que conduce todo esto de aquí, queremos encontrar la corriente total, que es esto de aquí, toda la corriente que circula por aquí, que le llamé I sub X, sería B sub L dividido para 2.5K, más la otra corriente que circula por aquí, que sería B sub L menos B sub I, perdón, no sé si está ahí. Queremos I sub X, espérate, voy a explicarlo más clarito esto, para que se entienda un poco mejor. Ya, entonces nosotros queremos encontrar I sub X, ¿cierto? Entonces aplicamos nodos y decimos que en este nodo de aquí, la corriente que circula van a ser igual a la corriente de estos que está por aquí, la corriente de acá. La corriente acá tenemos en este nodo, ¿cierto? Tenemos tres corrientes y nosotros queremos la corriente de aquí y por eso vamos a aplicar el concepto de nodos en este caso, teniendo en cuenta que I sub X positivo más, en este caso, perdón, menos B sub L sobre 2500, bueno, 2K, 2,5K, 2,5K. Esto va a ser más B sub 1 menos B sub L
sobre, sería 1K, que sería 1K, 1000, bueno, lo mismo. Y esto sería igual a 0. Y de ahí, teniendo en cuenta esta fórmula de aquí, nosotros queremos V sub X, I sub X, que es la corriente que circula por esta de aquí, que no la conocemos y es difícil encontrarla. Sería complicado encontrarla si nosotros aplicamos la ideón, sería imposible prácticamente aplicando la ideón encontrar la corriente que hay aquí. Por eso aplicamos nodos. Esto sería igual a V sub L sobre 2,5K menos, bueno, pongámosle más, V sub L menos 1, menos V sub 1 sobre 1K. Y esto sería igual, bueno, esto ya sería igual ya al valor que queremos. V sub L ya lo habíamos encontrado anteriormente, nos dio 25 voltios. Entonces 25 igual a, perdón, vamos a ponerle ahí 25, esto 25. V sub 1 también ya nos lo está dando el ejercicio, que esto es igual a 105. 105. Perdón, ¿qué estoy haciendo? 105. Y ya entonces simplemente resolvemos esta fracción y nos da, voy a hacer esto, nos da menos 0,07 amperios. Y ahí tendríamos nuestro valor de I sub X, que es nuestra primera incógnita que necesitamos encontrar para encontrar la potencia total. Porque sabemos que la potencia total es igual a la potencia de las fuentes dependientes. Así en términos sencillos. La potencia que absorben las fuentes dependientes. Ya, entonces ya tenemos nuestra primera incógnita resuelta. Ahora nos faltaría la de aquí, que le vamos a poner I sub Y. I sub Y. Entonces, nuevamente, aplicando el mismo concepto de aquí de nodos, vamos a encontrar I de Y, que sería I de Y. I de Y sería más 75 menos B sub 2, aplicando el concepto de nodos a este de aquí. A este de aquí, perdón. ¿Qué estoy haciendo? Perdón, a este de aquí. Sí, deja ver. 75 menos B sub 2 sobre 500. Perdón, al de aquí. Sería 75 sobre B sub 2 sobre 500. Perdón, estoy mal. Expliqué mal. Sería el de las fuentes de voltaje, perdón. Sería la potencia total es igual a la potencia. Perdón, ¿qué pasó? Ya, sería igual, el voltaje, la potencia total es igual a la potencia que disipan las fuentes de voltaje en este caso. Que serían las de aquí, estas dos. Esta y esta de aquí. Ahí sí. Sería I sub Y. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahora? I sub Y. Ya, entonces tenemos I sub Y. I sub Y más 75 menos B sub 2 más I sub X. Analizando el nodo de aquí. Este nodo de aquí. Confundí un poco los conceptos. El de las fuentes dependientes es otro concepto. Este, el de la potencia total, es de las fuentes de voltaje. Ya, entonces tenemos ahora ya esta expresión. Ahora simplemente otra vez, como queremos I sub Y, que sería igual a B sub 2 menos 75. B sub 2, ¿cuántos dio? Creo que es 85 B sub 2. Si no equivoco, si no estoy mal. Y esto sería I sub X, que sería menos, bueno, sería más porque es 0,07. Y esto nos dio igual a 0,09. 0,09 amperios. Entonces ya finalmente tenemos los valores de nuestras
de nuestro, lo que nos pedía el ejercicio, que era encontrar, bueno, en este caso todavía nos faltaría, pero ya encontramos nuestras incógnitas que nos sirve para encontrar lo que nos pide el ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, entonces siempre que nos pidan la potencia total, simplemente calculamos la potencia en la fuente. Sí, de las fuentes de voltaje, sí, correcto. Voltaje. Ah, ya. Sí. Ya. Entonces, ya tenemos ahí nuestros valores. Ahora, vamos a calcularlo. Sería la potencia, como dije al inicio, es igual a la sumatoria de la potencia total. Es igual a eso. Sería igual a el voltaje por la corriente de la primera, que sería, vamos a hacerlo un poquito más pequeño para no ocupar tanto espacio en la pizarra. Ya. Sería la potencia total sería igual al voltaje por la corriente, que en este caso de la primera, de nuestra primera fuente de voltaje, que sería la de 1250 por I. Sería 1250I, 1250I, eso es el voltaje. Sería 1250 y de ese símbolo sería 0.04. 0.4. Esto multiplicado por la corriente que circula por ahí, que la encontramos, que es menos 0.07. Y esto finalmente nos da menos 3,5. 5 watts. Ya, entonces ya tenemos nuestro primer valor. Ahora el segundo valor, bueno, esto sería la potencia total 1 y la potencia total 2 sería la potencia de la fuente de 75. Ya, entonces, ahora sería, ¿dónde está la fuente de aquí? Sería de la fuente de acá. El miércoles tengo cita en sol. ¿Qué hago con esto aquí? Eso me lo mandas al WhatsApp y yo le mando a la chica lo de aquí. Sería el mismo PDF, ¿verdad? Sí. 105. Perdón, sería aquí. No, pues. Así no se Deme vale. un segundo, deme un segundo. Un segundo. Bueno, ahora sí. Acabo de consultarlo bien. Estaba mal lo que dije anteriormente. Sí era lo primero que dije, que era el voltaje de las... Digo, la potencia total es el de las fuentes dependientes. En este caso que serían I sub X y la de aquí. Así estaría bien. Ya lo acabo de comprobar ahorita. Y si era lo que dije al inicio, sí estaba bien. Y bueno, entonces hicimos además el cálculo de I sub Y. Pero bueno, para que quede un poco más de práctica, ahí está I sub Y resuelto. Entonces esto sería el voltaje, que sería menos 105. Perdón, sería menos 12, dice cuánto. ¿Dónde está el borrador? Venga, vamos. Yo voy a hacer primero dice. 12 por 10 a la menos 3. Y 10 a la menos 3 multiplicado por 10. A ver, ¿dónde está mi tiempo? Multiplicado por 10. Y esto finalmente No tengo tiempo. es multiplicado por la corriente. En este caso, ¿cuál sería la corriente que circula por ahí? Ya la tenemos, sería... perdón, esta sería la corriente. La corriente sería esto, 12 por 10 a la menos 3 por 10. Y el voltaje, que sería
menos 105. Porque, bueno, menos porque lo que también he explicado anteriormente, que la corriente en este caso estaba circulando en esta dirección y como es una fuente, ya no va a pasar lo mismo que pasaba con cuando está pasando por algún elemento o por el circuito, que va de más a menos, sino que ahora la corriente va de menos a más. Así que por eso el signo negativo. Entonces esto finalmente nos da menos 12,6 watts. Y sumando la potencia total va a ser igual menos 16,1 watts. Y ya, ahí sería la solución del ejercicio. Sí, cabe recalcar otra vez que en realidad me había equivocado y era lo que dije en un principio, que es el de las fuentes dependientes en este caso. Cuando nos piden la potencia total, nos la suelen pedir siempre que hayan fuentes dependientes. Si no, entonces, si no hay fuentes dependientes, simplemente calculamos los de las resistencias, la potencia de las resistencias o la potencia de las fuentes. Y deberían salir lo mismo. La potencia de las resistencias tiene que ser igual a la potencia disipada es igual a la potencia absorbida para que se cumpla la conservación de la energía. Y por eso da igual de cómo lo hagan, porque tiene que salir siempre el mismo resultado, solo que con signo negativo uno y con signo positivo otro. Si es que les pido. ¿Alguna pregunta? Ok, no sé qué. Y no son nombrecitos. Bueno, entonces si no hay más preguntas, bueno, este ejercicio simplemente era para practicar un poco a qué valores equivalen las corrientes que circulen por algunos ramales de los circuitos. Se comprobó eso, se comprobó también un poco de la ley de Ohm. Y se estudió el concepto de potencia total, que es el que dije de las fuentes de aquí, las fuentes dependientes, que en este caso serían la de aquí y la de acá. Y encontramos de más y sub y, que nos serviría también para comprobar, podríamos comprobar todo esto haciendo el potencial de esta fuente más todos estos de aquí, más el de la resistencia, y nos tendría que salir exactamente lo mismo, 16,1 pero positivo. Ahí les dejo tarea a ustedes que hagan eso para que comprueben que la respuesta esté correcta. Y ya. Ahora vamos al ejercicio 4, que está por aquí. Aquí está. Ya. Ahora en este ejercicio nos preguntan, encuentra la potencia desarrollada por la fuente de 20 voltios. Localizamos la fuente de 20 voltios, que sería la que está por aquí. Esta sería la fuente. Entonces tenemos que encontrar la potencia desarrollada. Tenemos que encontrar entonces, en otras palabras, la corriente que circula por ese ramal. ¿Cómo lo hacemos? Podríamos hacerlo por mallas, por nodos, pero en este caso, en particular, vamos otra vez a practicar nodos. Toda esta clase ha sido para practicar un poco nodos. Ya, entonces vamos a hacerlo por el método de nodos. Como empezamos siempre por el método de nodos, poniendo nuestra referencia, y ahora sí resolvemos. Entonces vemos cuántos nodos tenemos aquí, cuántos nodos desconocidos hay. Aquí hay uno, este no, aquí hay otro aquí. Pensé que te habías piteado con bajo. Y otro acá. Tendríamos 3 nodos. 3 nodos desconocidos tenemos en esta ocasión. Y vamos a resolverlo. Este vocábulo B sub 1. Este sería B sub. Bueno, esto B sub 2. B sub 2.
Y este B sub 3. Ya, entonces ahí tenemos. Ahora, como es un ejercicio con fuentes dependientes, lo primero que hay que hacer en este tipo de ejercicio, como lo explicaba anteriormente, es encontrar la relación entre lo que esté dependiendo. En este caso tenemos dos fuentes dependientes y dos con diferentes dependiendo de diferentes datos. En este caso, está dependiendo esta fuente de aquí, está dependiendo de la corriente de aquí, y esta de acá, en cambio, esta fuente de corriente está dependiendo del voltaje de aquí. Está dependiendo del voltaje. Esto es un voltaje o una corriente. ¿Alguien me puede ayudar con la respuesta? Este valor, 3,125 por B sub Porque tú le escribes a Pichu o a la B delta, corriente. B sub delta, ¿a qué valor corresponde? ¿Al del voltaje o al de una corriente? Voltaje. Sí, podría ser que como está por voltaje, surge esa confusión de que es por un voltaje, pero no, en este caso es el de una corriente porque estamos hablando de una fuente de corriente. Siempre predomina más que la lógica, porque aquí lógicamente, como es voltaje aquí, multiplicado por un voltaje, diríamos que es voltaje. Siempre predomina el tipo de fuente que sea. Si tenemos fuente de corriente, entonces esto es una corriente. Si tenemos aquí una fuente de voltaje, entonces esto, por más que esté multiplicado por una corriente, solo hace referencia al valor, más no a la unidad. ¿Quedó entendido esa parte? Es algo medio raro eso, pero sí, eso es lo que está sucediendo. Entonces esto sería igual al valor del voltaje de esta fuente dependiente y esto sería igual al valor de la corriente de esta fuente dependiente aquí. Y ahora simplemente procedemos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo, que es aplicar el método de nodos, que sería B sub 1. Vamos al primer nodo, sería el de aquí. Sobre 20 más, tenemos tres corrientes circulando por este nodo, así que tendremos tres factores. Más B sub 1 menos B sub 1 menos 20 sobre 2. Más. Se pidió más porque vi los chats con Pichu y Pichu te estaba insultando porque tú... Sería B sub 1. Sería B sub. Sí, es que esto es la mitad queda fuera del juego. Ya, aquí pasa lo que pasó anteriormente. Nos damos cuenta que ¿cuál es la corriente que está circulando por aquí? No lo podemos conocer por ley de Ohm. Así que lo que se procede a hacer es aplicar el concepto que les expliqué de supernodo. A ver, pero espérate, explícame lo que estoy perdiendo. De supernodo, No, se enojó tomamos porque que yo todo los esto chats con- de aquí, ¿Ya? Sí o no, sí o no. bueno, Ya, vamos a ponerle otro espérate, color espérate. para que se vea un poco mejor. Y Esto de Pichu se aquí, enojó porque tú dejaste de hablarle a su amiga. esto de aquí, Ya, ahí. es un supernodo. Porque no sabemos cuánto equivale el valor de la corriente que está aquí. Porque esto es un voltaje. Y por ley de Ohm sería complicado encontrar... no, bueno, sería difícil o no es la manera de resolverlo. Entonces tomamos como que ese nodo fuera un supernodo. Y como estamos teniendo en cuenta ese concepto, ahora ya lo podemos resolver fácilmente. Entonces, como expliqué en el ejercicio 2, este es medio parecido porque también aplicamos el concepto de supernodo. Entonces, vamos a poner que el supernodo, vamos a escribir supernodo. Ya. 1 va a tener ¿cuántas corrientes entrando por este supernodo? Todo esto. ¿Quién me puede ayudar con ese número? ¿Cuántas corrientes entran al supernodo? 5. Exactamente, 5 corrientes están pasando por el supernodo, que serían estas dos de aquí y estas tres de acá. ¿Cierto? Ya, entonces vamos a poner supernodo 1. Sería, ahora sí, B sub 1 sobre 20 más B sub 1 menos 20
sobre 2 más Ya. sería esta corriente acá, que sería B sub 3 menos B sub 2 No tengo tiempo. no sobre tengo 4, la corriente aquí, que sería B sub 3, perdón, más B sub 3 menos 0, dividido por 80, y esta corriente saliente que era positivo, ¿cierto? Ya. Entonces ponemos más 3,125 Pero sí, Pichu B se sub nota que triángulo. te lo está diciendo así. B sub triángulo. Y me olvidaba de hacerle más importante, lo que expliqué al inicio, que siempre se comienza encontrando la relación. ¿Cuánto equivale B sub triángulo? Eso me lo dije, pero me olvidé de sacarlo. Ya. Eso es lo primero que se debe hacer, porque si no, tuviéramos 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones. Entonces vamos sacando la relación. B sub triángulo es igual a 20 menos B sub 2. ¿Cierto? 20 menos B sub 2. Eso es B sub triángulo. Y la corriente, y esto es igual a B sub 1, bueno, la corriente I sub, no sé cómo se llama esto, I sub eso, es igual a B sub 2 sobre 40. Y ya, ahí tendríamos todos los valores que serían necesarios para poder tener menos incógnitas. Ya, entonces, volviendo acá, ¿Puedes repetir esa parte, por favor, de como de triángulo? ya, B triángulo, ya, bueno, lo que nosotros, lo primero que debemos hacer cuando tengamos ejercicios con fuentes dependientes, tenemos dos, una de corriente y una de voltaje en este caso, ya aumenta un poco la dificultad y aparte tenemos supernodo. Entonces lo primero que hay que hacer es encontrar la relación que haga que se hagan menos incógnitas en el ejercicio. Porque lo que nosotros buscamos es hacer más simple lo que estemos haciendo. Entonces buscamos esa relación, que en este caso queremos encontrar a cuánto equivale B sub triángulo dependiendo de cualquiera de las tres variables de acá. En este caso nos damos cuenta que B sub triángulo está aquí. Por ende, B sub triángulo va a ser, como es un voltaje, es el voltaje de la resistencia de aquí. Es igual a el voltaje del terminal positivo menos el voltaje del terminal negativo. Entonces sería 20, que vale el voltaje de aquí, menos B sub 2. Y lo mismo pasa con esta corriente de aquí, que sería B sub 2 sobre 40, aplicando la ley de Ohm. ¿Ahí se entendió un poco mejor? Sí. Ya, chévere. Ya, entonces ahí tenemos nuestros valores. Ahora, una vez encontrados estos valores, ahora lo que se procede es a ya resolver. Entonces, reemplazamos aquí y encontramos B sub triángulo, que sería 20 menos B sub 2. 20 B sub 2. 20 menos B sub 2. Y esto es igual a 0. Escucha, o sea, creo que te está contando ahorita la historia así como que me llevaron a hacer en el colegio. Ya. Todo chill. Y ahora tenemos esta nuestra ecuación 1, podemos simplificarla más. Yo por tiempo no la simplificaré, sino solamente voy a poner esto directamente en la calculadora y ya me va a botar el valor exacto. Ahora vamos a encontrar la otra ecuación, que sería la siguiente, la 2. Bueno, en este caso ya tenemos el supernodo, ya tenemos, nuestro supernodo abarcó estos dos nodos, ¿cierto? Eso quiere decir que solo nos faltaría analizar este nodo de aquí, que tiene 3 corrientes, que sería P sub 2 sobre 40 más B sub 2 menos B sub 3 sobre 4 más B sub 2 menos 20 sobre 1, que en este caso lo dejamos ahí nomás. Y esto es igual a 0. Y tenemos nuestra ecuación 2. Tenemos nuestra ecuación 2 y ya tendríamos con eso las dos ecuaciones para nuestro ejercicio.
Voy ahorita a poner esto en una calculadora y ya les traigo los valores. Bueno, y me salió ahora que B sub 1 es igual a menos 20,25. B sub 2 igual a 10 voltios. 3 igual a menos 29 voltios. Ya, entonces ya tenemos ahí nuestros tres valores de los voltajes de aquí, de aquí y de acá. Nos pedían la potencia desarrollada por la fuente de 20 voltios. Eso quiere decir que nos falta la corriente de esta fuente. Y la corriente de esta fuente sería igual, vamos a ponerle I de Y. Una corriente que vaya así, y se pone I de Y. Ya. Entonces aplicamos otra vez nodos, como lo estamos haciendo en los ejercicios anteriores. Y finalmente tenemos esta expresión, sería I de Y. I de Y sería menos, sería el voltaje, que ya encontramos, que sería 20.25. B1 sería. B1, vamos a poner B1 mejor. Sería B2, perdón, más. B2 menos B sub 1 sobre 2. Y esto sería más B, perdón, voy a borrar esto aquí. Ya tenemos I de Y, sería más B. Te caemos ahí. ¿Cuánto vale B sub 3? Sería, perdón. Se van a ver en tu carro. Sería B sub 2. Se van a pasar viendo a todos y en el lugar en el 20. Sería 20. No sería aquí B sub 2, perdón. Bueno, sería aquí 20. Obvio. Aquí me equivoqué. Ya. Sí se me escucha, ¿cierto? ¿Ahí se me escucha mejor o no? Sí, pero Ya. Ya aquí sería 20 menos B sub 1. Aquí sería 20 menos B sub 1 porque estamos aplicando ley de nodos para este nodo aquí y encontrar la I de Y, que es lo que necesitamos para encontrar la potencia desarrollada por la fuente.
Ya, tenemos 20 menos b sub 1 y tenemos 20 menos b sub 2 sobre 1 y esto es igual a 0. Despejando, nos queda que I de Y es igual a, sería 20 menos 10, perdón, aquí sería menos porque la potencia es entrante, porque la está entrando. ¿Por qué tomar este sentido y no el sentido de I sub Y para abajo? ¿Por qué? ¿Alguien que me ayude a responderme esa pregunta? No. ¿Por qué para abajo? ¿Por qué para arriba y no para abajo el sentido? ¿O me equivoqué? ¿Por qué? Mándala y cancela. ¿Por qué lo tomé así? Para que se volviera a invertir. ¿Saben? ¿Sí saben o no? ¿O lo explico? Sí, por favor. ¿Lo explico? Sí. Ah, ya. Ya, es que, bueno, lo dije anteriormente, era que como es una fuente en DC, en las fuentes en DC, la corriente en una fuente, a diferencia de en un elemento, en un resistor, en un capacitor o en simplemente un ramal de un circuito, en las fuentes va de menos a más la corriente. Así que siempre el sentido va a ser tomado de menos a más. Así que aquí, ¿cuánto sería? ¿Hacia dónde sería la flecha en este ramal de aquí? ¿Hacia dónde se dirigía la corriente? ¿No? En este de aquí. ¿Alguien con lo que dije? ¿Hacia dónde se dirigiría? En este ramal. Hola, Hacia sí, hacia la izquierda. la izquierda. ¿Hacia aquí? Ajá, de menos a más. Correcto, exactamente, es de menos a más, ¿sí? Así es, simplemente es eso. Va de menos a más y por eso no se la toma así. Y eso ya es por convención, porque así está la convención. ¿Qué se hace para todos los ejercicios? Porque si no cambiaría todo. Si no tuviésemos esa convención, cambiaría todo. Ya no sería B sub más menos B sub menos, sino sería B sub menos menos B sub más. Así que es recomendable utilizar la convención que estoy usando ahora. Entonces, por eso tomo en ese sentido y por eso es la corriente entrante al circuito, al nodo, y por eso signo menos aquí, porque entra, nosotros por convención estamos tomando corrientes que entran al nodo es negativo, corrientes que salen del nodo positivo. Y finalmente tenemos este cociente acá, que sería 20 menos B sub i, bueno, B sub i ya tenemos el valor, que sería más 20,25. 20,25 sobre 2 más 20 menos 10 sobre 1. Y esto sería igual a 20 más 20,25 sobre 2 más 10. Eso sería igual a 30. ¿Qué pasó? Ya, aquí volvemos otra vez. Sería igual a 30,125 amperios. Y ya, esa sería la respuesta a este ejercicio. ¿Alguna pregunta? Este es el último ejercicio que vamos a resolver por el día de hoy porque ya se acaba el tiempo. Y hemos visto bastante también. ¿Alguna pregunta? ¿De todos los ejercicios o de este ejercicio? ¿Algo que no les quede claro? Ninguna. Ya, chévere entonces. Ya, entonces, bueno, entonces hemos resuelto 4 ejercicios diferentes, de diferente dificultad. Esto es lo que puede ser, esto es lo más difícil que pueden tomarle. Que tengan supernodos y fuentes dependientes. Es lo más difícil que puede haber. Así que si pueden resolver un ejercicio así, un ejercicio de otra índole, un poco más fácil, sí la van a poder resolver. Así que con esto ya estarían listos para cualquier prueba que les toque. Y bueno, tenía el ejercicio 5 de equivalente de Norton, pero es otro tema y ya no alcanza el tiempo. Ya se lo hago en otra clase. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Gracias por asistir a